Y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de un tema que se ha vuelto bastante interesante, sobre todo en época de pandemia. Primero que nada, pues espero que todos estén bien. Les mando un abrazo a la distancia. Y para esto, pues, invité a un amigo y excelente profesional de la salud, excelente maestro, doctor. Él es doctor en toda la extensión de la palabra. El doctor Rodrigo Marín Navarrete. El doctor Rodrigo Marín Navarrete es especialista en salud mental, adicciones y patología dual del Hospital Ángeles del Pedregal. Es jefe de la unidad de ensayos clínicos en adicciones y salud mental, investigador en ciencias médicas nivel D, investigador nacional SNI 1 y pertenece al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es un asesor científico de la Sociedad Española de Patología Dual y es un Scientific Advisor for the Executive Committee of the World Association of Dual Disorders. Y nos va a platicar de toda la parte psicológica en la cuestión de la salud mental, conductas adictivas y todo lo asociado a la pandemia de COVID-19 que, como sabemos, nos ha afectado no solamente en la parte física, sino también en la parte psicoemocional. Entonces, sin dar mayor que decir, doctor Marín, por favor, si es usted tan amable. Entonces, bueno, a manera de antecedentes, a finales del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, ya sabemos que se declararon los primeros casos del virus SARS-CoV-2, ¿no? Que finalmente es el causante de esta enfermedad que estamos hablando, COVID-19. Se cree, ¿no? Hay muchas teorías sobre el origen de este padecimiento, ya es que viene de una mutación de la transmisión entre especies y que finalmente llega a humanos. Hay varias teorías, hasta teorías sin duda alguna, que son más bien del tipo conspiratorio, y bueno, pues eso lo dejaré para discusión en otro momento. También sabemos que desde su primer caso, ¿no? A la fecha, pues este virus, esta enfermedad ha impactado severamente nuestras vidas, nuestra vida cotidiana. Las personas de todo el mundo han sido afectadas por este problema, ¿no? Entonces, sistemas de salud de muchos países se han saturado de manera significativa por este problema. Actualmente se sabe que el COVID-19 ataca vías respiratorias y parece tener pues una tasa de mortalidad superior a la del gripe estacional, pero también sabemos que no supera ni el 10% y en muchos países mucho menos del 10% del número de casos infectados en comparación del número de muertes. Por ejemplo, estos datos son del dashboard del Center for System Science, ¿no? De la Universidad de Johns Hopkins. Son datos del día de hoy, del 22 de septiembre de 2020. Y si nos damos cuenta en términos generales, vemos que el universo global de casos pues, excede los 31 millones de personas que han sido afectadas por el virus. Pero a nivel global ni siquiera es el 10%, porque no pasa ni el 1.000.000 de personas muertas, ¿no? Por este virus. Definitivamente Estados Unidos es el país que más personas contagiadas tiene y también mayor número de muertes, pero se dan cuenta, tampoco estos 200,000 casos no llegan al 10%, ¿no? del número de casos detectados en los Estados Unidos. Bueno, pues nuestro país está pues dentro del top 10, ¿no? Porque aquí están apareciendo los 10 países, ¿no? Que más prevalencias tienen. Y bueno, nosotros vamos ocupando el número 8, ¿no? Todavía no llegamos al 1.000.000 de personas, ¿no? De casos detectados con COVID-19. Estamos en el rango de los 700,000. Sin embargo, a diferencia de otros países, se pueden dar cuenta, nuestras cifras sí llegan al 10% de casos de muerte. Y probablemente es uno de los temas que nos mantienen ahorita con mayor expectativa de qué es lo que está pasando en nuestro país, porque bueno, lo que pasa en el mundo es importante, pero qué es lo que está pasando con nosotros. Hemos escuchado historias de España, de Alemania, de Italia, pero aún así México está por arriba de España, está por arriba de Italia, está por arriba de Alemania, o sea, de los países que emergentemente fueron descubriendo los casos y que se tenían muchas noticias. En México
Tenemos más casos detectados, pero también tenemos más muertes en proporción de los países que pueden tener más casos también. El tema no es de hablar de epidemiología, o sea, el tema que es muy interesante, ni tampoco de las propiedades propias del virus, ¿no? Valga la redundancia, sino vamos a hablar de lo que se deriva, de los aspectos conductuales que se derivan precisamente por esta pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que podemos dividir varios aspectos asociados. Primero, que podemos entender qué es lo que pasa previo a la pandemia. Es muy importante no tener, previo a que nos digan a este fenómeno de cuarentena, qué es lo que pasa cuando empezamos a saber de este virus. Fíjense que autor, Steven Taylor, doctor en psicología, elaboró, bueno, y en epidemiología, elaboró este libro precisamente meses antes de que se destapara el COVID-19. Y el libro se agotó. Interesante porque se agotó y él describió en este libro, se los recomiendo mucho, describió muchos de los fenómenos conductuales que vimos en su momento cuando empezó todo el fenómeno. Recordarán, ¿no? Que cuando empezó el fenómeno teníamos precisamente este fenómeno de la incertidumbre que se presentaba, de las noticias, muchas veces de los fake news, de las noticias falsas, generaron una crisis en la sociedad, ¿no? Un movimiento de agitación social que la gente salía buscando desesperadamente suministros, ¿no? Entonces, en México particularmente se acabó, y bueno, en varias partes del mundo se acabó el papel de baño. Entonces, parte de las preguntas que se hacían de repente los noticieros es, ¿por qué se acabó el papel de baño? Bueno, pues hasta la fecha no sabemos exactamente por qué se acabó el papel de baño, por qué la gente particularmente compró mucho papel de baño si no era una enfermedad que se asociara propiamente a las diarreas, ¿no? Pero se acabó el papel de baño. Entonces, en ese momento, pues estamos viendo que la gente empieza a consumir muchos suministros, pero consume muchas cosas que no necesita. ¿Y por qué se dan estos fenómenos? Se dan porque hay un desconocimiento, evidentemente, de la enfermedad, ¿no? El consumo de muchas noticias falsas, de mucho fake news, ¿no? De esta explotación de las redes sociales, pero de información no bien informada, pues surge de la necesidad humana que tenemos de estar informado, queremos saber qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es que consumimos muchas veces esto, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, en su momento, no sé si recuerdan que salió una noticia de que en México ya iba a haber toque de queda. Entonces, también salió un documento diciendo que eso iba a suceder. También es un fake news, ¿no? Entonces, evidentemente nunca se dijo nada de eso, pero eso lo único que genera es un pánico generalizado, ¿no? Un movimiento social, ¿no? Generalizado de desorganización general. Entonces, bueno, esto evidentemente alimentado con la incertidumbre, el miedo a no estar preparado, ¿no? Para enfrentar la adversidad. Es una cosa muy importante porque precisamente por eso también se dan todas estas compras, ¿no? Porque no, bueno, no vaya a ser la de malas, que no vaya a existir agua, que ya no vaya a haber para nada más papel de baño, que ya no vaya a haber ya más latas. En una vez se empieza a mover la gente, entonces yo voy a comprar todo lo que pueda comprar y lo voy a guardar en mi casa, ¿no? Como si estuviéramos hablando prácticamente de un fenómeno apocalíptico, donde estamos esperando propiamente pues una guerra nuclear, ¿no? Entonces vamos a hacer prácticamente un búnker para poder estar preparados. Mucha gente hizo muchas cosas así, son a lo mejor no tan cercanas, pero en muchas partes del mundo se vieron fenómenos así. Y otro de los miedos que nacen precisamente cuando empieza el fenómeno de la pandemia, pues es el miedo a contagiarse y a morirse. Entonces, esto se va a acompañar, pues, evidentemente, de una serie de expresiones, ¿no? Sintomatológicas de ansiedad y depresión, ¿no? Porque si se sostiene el fenómeno genera un sostenimiento continuo de la ansiedad.
Entonces, hay varios estudios que nos dicen que cuando tenemos un sostenimiento de síntomas ansiosos por largo tiempo, pues vamos a tender a deprimirnos, no solamente a tener problemas para dormir, problemas para concentrarnos, problemas para socializar, todo eso acumulado, ¿verdad? Problemas de higiene de sueño, estos problemas asociados a la ansiedad propiamente, van a acabar por deprimirnos. Entonces, bueno, salieron de la fecha, ¿no? Del 2020 a la fecha, han salido una cantidad de artículos de investigación en varias partes del mundo, precisamente advirtiendo esto, no solamente preocupándonos por el fenómeno en sí mismo del virus, que es evidentemente sabemos que hasta que no haya una vacuna esto no se va a resolver, ¿no? Porque este fenómeno va mucho más allá, pero el fenómeno mental, el fenómeno psicológico, el impacto que tienen estas variables, ¿no? Impactan fuertemente no solamente a la salud del individuo, sino viéndolo un poco más general, a la salud pública en general. Entonces, insisto, pues son muchos de los artículos, son algunos de los artículos, la verdad es que los artículos que he tenido oportunidad de bajar son una cantidad de artículos. Si alguien está interesado en alguno, por favor, no dude, ahí voy a dejar mis datos, no dude en solicitarlo, con mucho gusto comparto la información. Pero de todos los artículos, esta revisión rápida que se publicó en la revista Lancet, pues que por demás sabemos que es uno de las suites de revistas científicas más prestigiosas en el mundo, pues publicó esta revisión rápida, es una revisión rápida de la literatura, de lo que había de evidencia en ese momento, y analizaron prácticamente como unos 50, 70 artículos de investigación, y los fueron categorizando por los distintos temas, ¿no?, que se asociaban precisamente a este impacto psicológico durante la cuarentena, y para saber más o menos cómo enfrentarlo y cómo reducirlo. Entonces, este impacto psicológico, según este grupo de Brooks y colaboradores, ¿no?, pues dice que prácticamente se basa en estos puntos que estoy poniendo ahorita en la pantalla, ¿no? En el distanciamiento de las redes de apoyo más importantes en la vida de un ser humano, como es la red de apoyo familiar, ¿no?, la red primaria de apoyo, y de los amigos muy cercanos. Entonces, si algo estamos sufriendo en este momento es acercarnos a nuestros familiares. Estoy seguro que muchos de los compañeros que están aquí ahorita conectados, no solamente de nuestros pacientes, tendremos por ahí algún familiar que no, tan solo porque saben que trabajamos en un hospital o por el tipo de trabajo que hacemos en salud, no quieren ir a visitarlos, ¿no? Porque tienen miedo a contagiarnos, y a lo mejor en cierto punto, pues sí, tenemos mayor riesgo por trabajar en un hospital. Sin embargo, muchos de los familiares empiezan a resentir fuertemente el no conectarse. Entonces, esta insulation, ¿no?, este problema de comunicación, este problema de aislamiento social va a acabar impactándonos tarde o temprano, ¿no? A unos más temprano que tarde. Pues ahorita vamos a ir viendo cuáles son esas características. El incremento de la incertidumbre sobre el futuro, esto es muy complicado. Hay personas que saben vivir con el principio de incertidumbre, que se saben preparar para cualquier tipo de adversidad, que son más resilientes, es decir, que tienen mayor habilidad o capacidad para soportar esa incertidumbre sobre el futuro, pero hay personas que tienen menos habilidad para eso. Entonces, el incremento de la incertidumbre puede desorganizar fuertemente a una persona, incrementando, como dije hace rato, ¿no?, los niveles de ansiedad. El incremento, obviamente, el miedo al contagio y a morir, ¿no? Como ya lo dijimos, o como también lo presentó el autor pasado, que Steven, el doctor Steven, que también estuvo hablando de estos tópicos en particular. Alteraciones del sueño, ¿no? ¿Para qué? Para conciliarlo, mantenerlo o dormir más de lo necesario. Entonces ahí también hay otro tipo de fenómenos. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos un patrón de sueño, de una higiene de sueño que no es lo saludable, no dormimos las 8 horas? Bueno, hay gente que dice que con 5 funciona excelente, bueno, perfecto, ¿no? Pero que no duermes esa cantidad de horas que tú ya sabes que necesitas, y estás durmiendo menos o no estás logrando mantenerlo o estás dando de vueltas en la cama, eso
va a generar, sin duda alguna, un trastorno del sueño y se va a asociar a fenómenos de ansiedad, se puede asociar también a una sobreingesta de comida para mantenerse despierto, para sentir más energía y poder tener más periodos de desvelo, etcétera. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es una serie de conductas acumulativas. Finalmente, esto es tremendo, vivimos en un mundo alienado, un mundo que nuestra misma vida estamos diseñados para llegar a cierta edad y generar un patrón conductual en nuestras actividades que genera una rutina, por eso es rutinario. Cuando nos sacan de nuestra rutina, vamos a enfrentar una alteración. Por ejemplo, si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos de los compañeros, ¿no? Aquí presentes, tienen problemas para irse de vacaciones, que les cuesta trabajo irse de vacaciones? ¿Alguien quisiera contestarme esa pregunta? ¿Alguien podría contestarme esa pregunta? Bueno, yo creo que una de las situaciones a las que nos estamos enfrentando es esa, que el problema no solamente ya es una cuestión laboral, sino también empieza a ser una cuestión emocional por miedo a salir de tu rutina y miedo a contagiarte de COVID si te vas en avión o si te vas a un hotel. Entonces creo que está empezando a costar cada vez más trabajo, inclusive por la misma pandemia, no solamente por el trabajo, sino también por la cuestión emocional. Pero ya lo llevamos al tema, o sea, si no, habláramos sin pandemia, tan solo por el hecho de, supongamos que no existiera, cuando nosotros somos animales rutinarios, cuando ya tenemos un patrón activado de cosas y tenemos que irnos a descansar, hay muchas personas, no estoy diciendo que a todas, que les cuesta trabajo, ¿no? Engancharse, ¿no? Con las vacaciones. Entonces llevan la computadora, llevan el iPad, siguen revisando correos, siguen contestando al paciente, o sea, no se logran desconectar de su trabajo. Y eso es normal, eso es algo normal. ¿Por qué? Porque cuando logramos realmente desconectarnos, ya pasó la semana de vacaciones y tenemos que regresar, es un fenómeno normal. Insisto, hay gente que no le pasa para nada y se puede desconectar de un día para otro, pero la mayor parte de los médicos que yo conozco les costará un poco de trabajo. Ahora con la pandemia, donde rompe totalmente la estructura del día a día, de la vida cotidiana, sin duda alguna va a generar acciones en tu fenómeno conductual, ¿no? En tu proceso conductual de mayor alteración. A eso quiero ir. Entonces, evidentemente te van a sacar de todo lo que tú has venido construyendo, ¿no? A lo largo de los años y que te permite ser una persona constante. Entonces ahora tienes que meter tecnologías, entonces ahora resulta que tienes que reunirte con la gente de tu trabajo a través de la computadora, pero si yo tengo 60 años y todavía estoy activo, pero resulta que no soy malísimo para las computadoras, ya tengo un problema, ya tengo una barrera para poder continuar con mi vida cotidiana. Aunque las nuevas tecnologías están ahí, no son tan fáciles de acceder para muchas personas. O no me gusta la tecnología, no me adapto, siento que no logro comunicarme porque mi esquema mental no me permite esa flexibilidad, ¿no? Que se necesita para poder hacerlo. Entre otras cosas que podríamos seguir, ¿no? Teorizando y seguir hablando y dando incluso ejemplos. Entonces, todo este incremento de situaciones pues me van a llevar a desarrollar pensamientos, conductas obsesivas, a manera de sobrecompensación, ¿no? Para poder enfrentar el miedo, ¿no? En algún momento voy a tener la pérdida de la motivación, voy a tener una sensación de vacío, en algunos casos, ¿no? Puede haber desesperanza y en algunos casos hasta ideación y conducta suicida, que vamos a ver algunos estudios rápidamente que eso se ha llegado a presentar. Cambios en la alimentación, hay gente que habla de una mayor ingesta de alimentación que la pandemia le ha costado, como a mí me ha costado trabajo y tengo que aceptarlo, compañeros, yo he comido de más, pero bueno, voy a tener que regresar con el nutriólogo porque definitivamente pues es una conducta que tengo que cambiar. Entonces, ¿cómo las tengo que cambiar? Entonces, tengo que generar un plan de acción, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, otra cosa que también puede generar esto es irritabilidad, impulsividad, agresividad, violencia y definitivamente el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Entonces, en este mismo artículo de Brooks, lo que
lo que vieron en los distintos estudios es que hay estudios que están generando hipótesis sobre qué tipo de variables o qué tipo de factores podemos establecerlos como predictores para que tengan mayor impacto, ¿no?, psicológico previos a la cuarentena, ¿no?, pre-cuarentena. Entonces, predictores, ¿no?, controversiales según los estudios, encontramos que hay estudios que dicen que, bueno, jóvenes entre 16 y 24 años parece ser que serían más vulnerables. La realidad es que no está concluyente el estudio, porque también hemos visto que hay gente también de mayor, de mayor edad que eso, incluso los niños de menor edad que eso, que también están vulnerables ante el fenómeno de previos a la cuarentena. Menos años de educación formal. Entonces, parece ser que si yo tengo hasta la preparatoria, hasta la secundaria, voy a tener menos capacidad, ¿no?, para poder enfrentar todo esto, ¿no? Y está entreverse. Lo que es cierto es que pues entre más capacidad tengo de poder razonar, de poder analizar, ¿no?, la información verídica, ¿no?, y no dependo menos de noticias fake, pues evidentemente pues voy a tener una capacidad de sentimiento mayor. Pero eso no está cerrado todavía, siguen estudiándose. Mujeres con hijos pequeños, a ver, aquí lo que dicen mujeres con hijos pequeños no es por ser mujeres, sino porque probablemente el instinto maternal se incrementa en el tema de la conducta protectora. Entonces, a ver, no vamos a salir, las que tienen hijos menores, no hay que salir, hay que quedarnos en casa, y si sales, entonces cuando regreses te voy a rociar todo el Lysol para que no vayas a contagiar a los niños. Y entonces, esta conducta, ¿no?, puede, de hecho, empezar a generar un problema con la pareja, ¿no? Vivir con una pareja sentimental también, al parecer, puede ser que no sea tan buena idea, porque hay parejas que acaban cortando durante la pandemia y hay parejas que acaban uniéndose más durante la pandemia. Entonces, eso también yo lo dejaría en algo no muy concluyente, ¿no? Entonces, seguramente que los compañeros que están aquí, que se dedican a la salud mental, pues podrían darnos ejemplos de personas que les llegaron con sus parejas, que se empezaron a pelear y se acabaron separando, pero también va a haber lo otro, ¿no?, de parejas que se acabaron uniendo más. De hecho, hay algunos casos que dijo, bueno, ya empezó la pandemia, ya no te voy a poder ver, pues vente a vivir a mi casa, ¿no? Entonces fue la solución para no cortar, fue que se empezaron a vivir juntos. Bueno, lo que sí podría decir es que los que pasen la pandemia probablemente ya la hicieron, ¿no? A manera un poco chusca, ¿no?, con los pacientes, pues eso puede llegar a ser. Predictores confirmados, según los estudios, vemos que personas con antecedentes de enfermedad mental. Definitivamente que las personas que tienen antecedentes de depresión, de ansiedad, de trastorno obsesivo, de trastorno por déficit de atención, de trastornos de la personalidad, como tipo antisocial, tipo límite de la personalidad o de consumo de sustancias, definitivamente son personas que tendrán mayor impacto psicológico, ¿no?, antes de que empiece toda la cuarentena. O sea, es un predictor definitivamente que se tiene que analizar. Y el otro es trabajadores de la salud. Y bueno, los estudios más nos apuntan precisamente al nivel de estrés que pueden llegar a tener en los hospitales, al estar constantemente con la enfermedad, ¿no?, frente a frente, más los que trabajan directamente con COVID, definitivamente, que están viendo día a día también los decesos, y en determinado momento que puedan llegar al síndrome de burnout, ¿no?, por la sobrecarga de trabajo. Entonces, de que nos podemos llegar a desorganizar, compañeros, podemos llegarnos a desorganizar también. Estresores durante la cuarentena. Bueno, o sea, tenemos lo previo, durante y vamos a ver posteriores. Durante la cuarentena es la duración de la cuarentena. O sea, lo que está totalmente comprobado es que entre más días de cuarentena sean, mayor impacto psicológico tendremos. Entonces, el número el tiempo que se prolongue la cuarentena es directamente proporcional al nivel de impacto psicológico que vamos a tener. Entonces, es un tema que sí, definitivamente hay que tomar en consideración.
podríamos seguir en total aislamiento, pues a lo mejor sería la mejor medida para que ya no haya más casos, para que realmente este crecimiento, esta curva de crecimiento de los casos por COVID se aplastara, se viniera abajo totalmente el número de casos nuevos. Pero la sociedad tiene que funcionar. Y no solamente tiene que funcionar para darnos orden mental y para poder recuperar lo que normalmente hacíamos, sino también tiene que funcionar por la economía. Hay economías que se han logrado adaptar, ¿no? En lo particular, yo he mantenido mi consulta por videoconferencia, pero no todas no todas las profesiones ni todas las especialidades pueden darse por videosesión. Definitivamente hay gente que va a necesitar estar dentro del consultorio para poder ver al paciente. E incluso diría, no todos los pacientes que yo atiendo dentro de mi especialidad los voy a poder ver solamente por eso. Por ejemplo, un paciente nuevo, es difícil evaluarlo por primera vez, ¿no? Más en salud mental, por primera vez en una pantalla. O sea, hay casos en los que sí vamos a poder adaptar y hay casos en los que definitivamente es mejor, ¿no? Porque tiene mucho riesgo y la probabilidad de que hagamos una mala praxis incrementa. El otro estresor durante la cuarentena es el miedo a ser infectados. Pues miren, eso es definitivo. La probabilidad está latente ahí. Ya les mostré, somos el 8º país, ¿no? En el número de casos. Ustedes podrían decirme, bueno, es que esos datos realmente ni son reales, o sea, puede ser que sea hasta mucho más de 700,000. Bueno, definitivamente, si ustedes creen que puede haber más de 700,000 casos en el país, yo lo acepto, pero lo que sí, no, es que no son menos, eso definitivo. Y de que estamos ocupando en determinado momento el 8º lugar, ¿no? En pacientes con COVID, eso es un hecho. Frustración y aburrimiento, sin duda alguna. Eso nos va a pegar durante la cuarentena. Entonces, muchas de las cosas que los pacientes, incluso si vamos juntando los factores de riesgo, juntamos, por ejemplo, un paciente con trastorno por déficit de atención o con trastorno límite de personalidad, con problemas de alimentación, con anorexia, o con problemas de imagen corporal, ¿no? Impulsiva, hablando de una mujer, pues va a llegar un momento donde toda esa acumulación de factores que ya hablé se va a acabar explotando, va a incrementarse la frustración, el aburrimiento y finalmente va a venir la conducta impulsiva. Entonces es donde tenemos que estar como muy pendientes cuando empezamos a juntar todos los criterios que acabo de decir en este momento. Otro de los estresores durante la cuarentena en términos generales son si tengo los suministros adecuados o no, y empiezo a comprar cosas de más. De repente me encuentro de que compré una caja de caretas y, oye, pues con que hubieses comprado, si quieres, 10, pero ¿para qué tienes 50 caretas? No es necesario que tengas 50. A lo mejor es importante que tengas, no estoy hablando de la práctica médica, estoy hablando de la persona en general, que no se dedica a lo que nos dedicamos nosotros. Y de repente compra 20 cajas de guantes, ¿no? Para ir al súper, o lo ves que se compra N cantidad de protectores bucales, pero digo, de cubrebocas, perdón, pero al final los ocupa abajo de la nariz. O sea, ese tipo de situaciones son las que vas a encontrar cada vez más y las vemos día a día, ¿no? Y esto también se junta con el tema de la información inadecuada. Bueno, post-cuarentena, vamos a encontrar el tema de las finanzas. Hablando de los compañeros del área de la salud, pues hay algunas especialidades que, pues sí, se trabajan predominantemente en consultorio. Supongamos que tú has vencido el tema de la cuarentena personalmente y pues no tienes problema con ir al consultorio, ¿no? El problema es que tus pacientes vengan. Entonces, empieza a afectar, ¿no? De alguna manera, pues la forma de ingreso que tienes. Y eso estamos hablando de un profesional de la salud claramente como es un médico. Si habláramos de la persona que depende de vender comida en la calle, ¿no? Que es el de los tacos, y que no puede abrir porque pues, está todo cerrado,
va a llegar un momento de que sí, en verdad sí le va a afectar no vender. Y va a llegar un momento que sus finanzas, ¿no? Por mucho ahorro que tuviera, sus finanzas se van a ver mermadas. O el viene, o el que vive de las propinas, el que vive de las propinas en restaurantes, ¿cómo le va a hacer para, si gran parte de su salario no está dado por un, por un salario que te lo dé propiamente el restaurante, sino más bien vas por propinas? ¿Cómo si no hay restaurantes abiertos? Pues las finanzas van a acabar siendo impactadas de manera significativa. Entonces, de ahí los miedos, y si me va a alcanzar el dinero, si voy a poder pagar las cuentas, si voy a poder pagar la renta. Pues realmente es un tema, ¿no? Que si tienes una reserva de dinero adecuada, pues te preocuparás después de la cuarentena. Pero hay mucha gente que está preocupando durante la cuarentena, porque ya tiene el problema. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y otros estresores, pues otra vez hablaremos del personal de salud, de nosotros, ¿no? Que la gente de repente, pues empezó un tema de estigma hacia nosotros, ¿no? Y pues como este ejemplito que tienen aquí, ¿no? Estimado vecino Rodrigo, o sea, yo, del 7B, es hora que empieces a cuidar a tus vecinos. Sabemos de tu trabajo en la Cruz Roja, pero hoy nos toca cuidarnos. Por favor, no vuelvas a casa. El Estado tiene refugios para personas de la salud. No vuelvas más. ¿Qué les parece? Pues no, que somos, los médicos son héroes y que no sé qué, y este tipo de cosas está circulando. No sé si sea cierto, ¿eh? O sea, esto puede ser un fake news, totalmente, pero eso es lo que está circulando en la red. Entonces, por eso te lo pongo como a manera de ejemplo. Si bien esto no es cierto y nadie lo hizo y lo hicieron nada más para hacer un chiste o hacer una mala pasada, esto acaba impactando sin duda alguna en el colectivo, en el pensamiento colectivo sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ahí también lo pongo a su consideración como parte de estos estresores de los que nos hablan los artículos. Esto está muy interesante, este artículo del Journal of Psychosomatic Research. Es un estudio chiquitito, de hecho no es un estudio muy grande, por eso fue publicado como una carta al editor. Esta muestra se conformó por 23 médicos y 36 enfermeras que trabajan para el tema COVID, ¿no? En departamentos y hay departamentos asociados. 38 participantes que trabajaban para COVID y otros 21 participantes que trabajaban en otras áreas del hospital. Incluido el Departamento de Medicina Pulmonar y Cuidados Intensivos y el Departamento de Cardiología y la Unidad de Cuidados Intensivos también. Entonces, ¿qué resultados tuvimos? Bueno, obtuvieron los compañeros investigadores fueron que varios miembros del personal estaban experimentando síntomas depresivos clínicamente significativos de acuerdo con los umbrales de las dos escalas que les aplicaron. Les aplicaron una escala para depresión y una escala para ansiedad. Si ven aquí el cursor, ¿no? Van a ver que el SD son síntomas de depresión, ¿no? Es una escala para depresión, y aquí el SAS es una escala para medir ansiedad. Entonces, lo único que hicieron fue comparar puntuaciones, las puntuaciones brutas, porque pues finalmente no tenían una muestra significativa como para poder hacer otro tipo de análisis. Por eso el estudio es muy sencillito. Pero lo que está mostrando aquí en términos generales es que, si bien si hay umbrales de depresión importantes, ¿no? Como los estamos viendo aquí, ¿no? En esta primera figura, no son significativamente, no son, ¿cómo se llama? Estadísticamente significativos. O sea, estamos viendo que sí hay en determinado momento como mayor, ¿no? Niveles de ansiedad de depresión que de ansiedad, eso es lo que parece estar viéndose. Y por el otro lado, también otra cosa que reportan son sobre las edades. Las personas están comparando a los profesionales de salud que que son menores de 30 años frente a los que son mayores de 30 años. Entonces, la hipótesis aquí que se hace es que probablemente el personal más joven puede ser más intrépido, pero tiene menos habilidad para enfrentar o menos conocimientos todavía acumulados para enfrentar un fenómeno así, y parece que los médicos y enfermeras con mayor expertise tienen más tablas para poder trabajar este tipo de enfermedades o este tipo de virus, y los
frente a los que trabajan con COVID y los que no, pues como les digo, ahí no encontraron diferencias si trabajabas en una unidad distinta a la unidad COVID, ¿no? O sea, parece ser que el fenómeno de depresión era generalizado para todos. Entonces, es muy difícil tener datos concluyentes, pero lo interesante es que de este estudio es que se hizo en personal de salud, ¿no? Y que ha sido afectado por el fenómeno de la cuarentena. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer para mitigar las consecuencias de la cuarentena? Según, ¿no?, las evidencias, es que, bueno, la evidencia señala que hay una relación directa, ya les había dicho, entre la pandemia y el impacto psicológico, es decir, a mayor tiempo, mayor impacto psicológico tendremos. Otra es contar con información verídica de fuentes oficiales y con sustento científico para, en la gran medida de lo posible, evitar, ¿no?, consumir la información de redes sociales, o en su defecto, pues habría que verificarla, ¿no?, en fuentes oficiales. Por ejemplo, yo les mostré ahorita los datos al día de hoy de cómo están los 10 países, ¿no?, que más prevalencias tienen en COVID, pero se los mostré de una metodología que está publicada en Lancet sobre este sistema de monitoreo, de monitoreo mundial que tiene la Universidad de Johns Hopkins. Entonces, bueno, pues miren, puede ser no exacto, pero es de lo más exacto que hay, ¿no? Porque está basado en evidencia científica. Informarse también qué tipo de suministros necesito, qué cantidad es la que se necesita, antes de hacer compras exageradas y que estén fuera totalmente de proporción. Otra de las recomendaciones que nos dan es que debemos de incrementar y mejorar la comunicación mediante teléfono y las videoconferencias. Hay que ayudar a las personas miembros de la familia o gente cercana, si no sabe usar las videoconferencias, pues habría que ayudarles, ¿no?, a que puedan irse incorporando poco a poco en el tema de las videollamadas, las videoconferencias, para que no se rompan los lazos familiares y la persona no caiga en depresión, ¿no?, y no sienta tanto este fenómeno de aislamiento social, en la medida de lo posible. Trabajadores de la salud, ¿no?, pues en teoría merecemos atención especial por estos temas que yo había hablado, ¿no? Bueno, este otro estudio es interesante porque es un estudio descriptivo con metodología mixta, y lo que nos dice este estudio en particular, ¿no?, es que su objetivo fue determinar cuáles eran los estados emocionales, físicos, psicológicos, sociales de las personas que debieron de permanecer por un tiempo con estas medidas para prevenir la propagación de COVID. Me parece que este estudio fue de Turquía. Y bueno, la muestra pues no fue muy grande, pero está interesante, son casi 500 sujetos, donde la gran mayoría pues fueron mujeres de 62 años, digo, de 62% con un promedio de edad de más o menos 9 años, o sea, con promedio de 30 años de edad más o menos. Entonces, aquí, ¿qué encontramos en esta figura de sus resultados? Lo que encontramos es estas cajitas que yo se las indico en verde. Perdón si no se ve muy bien, pero así es como está publicado el artículo. Yo no le moví nada más que le puse la línea verde. Es interesante que de la muestra de casi 500 sujetos, dicen que la recreación en casa se basó en 229 personas hicieron actividades científicas y culturales. Lo que no pasa es que el artículo no determina cuáles eran esas actividades científicas y culturales en Turquía. Pues bueno, está interesante eso. Luego, la otra que llama la atención es el uso de la tecnología. Pues sí, 313 personas, o sea, más del 70% estuvo involucrada en actividades tecnológicas, probablemente el uso de tecnología móvil, ¿no? Más que nada, tabletas, teléfonos, muy metidos, y no sabemos exactamente en qué cosas, pero definitivamente no fue para trabajar, porque miren, el home office work, ¿no? O sea, el trabajo de home office solamente lo reportó 5 personas. Entonces, para todos aquellos que piensen que el ajuste de trabajar en casa se va a dar como muy fácil, pues les tengo una noticia, no tanto. Ahora, podríamos decir, pues eso le pasa a los turcos, a los mexicanos no. Tendríamos que hacer un estudio similar para saber si es verdad o no que nos pudimos adaptar rápidamente nosotros a poder llevar todas nuestras actividades a las videoconferencias.
Yo lo veo difícil. Aquí en esta otra figura, lo que lo está reportando el estudio es los efectos de estar, ¿no?, en casa, con restricciones del tema del coronavirus, ¿no? Entonces aquí tenemos los efectos negativos de la restricción, los efectos en verde positivos de la restricción y en medio, pues 80 personas reportaron tener de las dos. Pero lo que encontramos es que en general, casi 300 personas, ¿no?, de esas 479 reportaron mayormente efectos negativos. ¿De qué tipo? Pues hablan de lo económico, de lo social, de lo psicológico particularmente, casi 200, no 186 personas, ¿no? Y bueno, pues otros hablaban más bien de estas limitaciones de la interacción, ¿no? Y de lo psicológico. Acuérdense también el fenómeno también del espacio físico donde vivo, las limitaciones del espacio físico. No es igual vivir en una casa de 2 plantas o un departamento de N cantidad de metros cuadrados, donde vivimos 3 o 4 personas y donde cada quien tiene su espacio para poder estar solo, a estar todo el tiempo conviviendo, todos los miembros de la familia, en un espacio reducido. Insisto, habrá familias que puedan adaptarse muy bien a esos, pero probablemente haya familias donde va a haber mayor fricción, muchísima mayor fricción. De hecho, lo único que va a hacer la pandemia no es sacar lo peor de nosotros, sino más bien va a poner en una lupa cosas que ya estaban, pero que no se habían visto claramente en la dinámica familiar. Eso es otro tema, pero sin duda alguna es parte del fenómeno psicológico, ¿no? Un padre de familia que generalmente se la pasa en la calle, ¿no?, que incluso puede ser que hasta tenga otra familia y que ahora tiene que convivir donde está su esposa y sus hijos y no puede ir a ver a su amante, pues probablemente tenga un momento de irritación muy fuerte. Entonces, no es que yo esté validando, ni mucho menos diciendo que está muy bien que tenga su amante, no, por favor, ni a favor ni en contra, pero lo que sí podría decir es que el fenómeno de aislamiento, ¿no?, y de confinación dentro de la casa, de confinamiento dentro de la casa, va a exacerbar muchos de esos sentimientos que probablemente ya se venían arrastrando durante mucho tiempo y lo único que va a hacer es que se vean, se amplifiquen y salgan a la luz. Y bueno, también les preguntaron qué es lo que van a hacer exactamente cuando la pandemia termine y que tengan que salir ya de casa, ¿no? Y muchos lo que dijeron inmediatamente es actividades fuera de casa y socializar predominantemente. Ok, vamos bien hasta aquí. No sé, doctor Vega. Todo bien, todo bien, todo bien. De hecho, bien. tenemos un buen tiempo. ¿Sí? Creo que está bastante buena la plática, entonces sin problema. Ok. Si hay preguntas, creo que hasta el final, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Hasta el final hacemos las preguntas. Ok. Impacto de la salud mental y las conductas adictivas. Entonces, vamos al tema propiamente de lo que nos dice la investigación. Miren, estos datos salieron son relativamente nuevos, ¿no? Son de agosto del 14, agosto 14 del 2020. Esto es del CDC, ¿no? Es una publicación del Centro, Center for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, y sacaron en una muestra bastante buena, ¿no?, de más de 5,000 participantes, ¿no? Realizaron este estudio, que fue un estudio, una encuesta en línea, y lo que querían saber es precisamente estos issues, ¿no? O sea, o cómo se iba expresando precisamente los temas de salud mental, consumo de sustancias y ideación suicida durante la pandemia en los Estados Unidos. Entonces, de esos 5,470 sujetos, 41% reportó tener alguna condición de salud mental, ¿no? Dentro de las cuales están estos
tres elementos que están aquí. De ese universo, de ese 41%, el 31% informaron síntomas de ansiedad y depresión. El 26% informó algún tipo de trauma o estresor relacionados al COVID. El 13% inició o incrementó su consumo de sustancias. Y cuando digo sustancias, no solamente, por favor, piensen en las ilegales, piensen en alcohol, tabaco, y bueno, pues los que consuman alguna otra droga, otras drogas. Y el 11% presentó síntomas de suicidio, ¿no? O sea, tener, ¿no? O sea, como dice aquí en el informe, en la parte del cuadrito verde, dijo, seriously consider suicide, ¿no? O sea, considero seriamente suicidarse. Entonces, pues, si en una muestra de 5,470 personas, más de 2,000, ¿no? O 2,000 aproximadamente está reportando, ¿no? 41%, está reportando algún tipo de problema de salud mental o consumo de sustancias, creo que definitivamente es un factor que está más allá del virus, que es un fenómeno social, es un fenómeno individual, psicológico, que sin duda alguna tenemos que ponerle atención. Tomando esto como una plataforma, ¿no? Hay muchos estudios más, quiero que sepan que solo les mostré uno, porque si no los estaré llenando de artículos y artículos y artículos y artículos, porque hay mucho, o sea, se ha estado publicando mucho. Los datos en México, el grupo de investigación de la UNAM todavía no ha revelado los resultados. A lo mejor si hay una segunda parte donde pueda compartir esos resultados, los daremos a conocer. Todavía no lo sabemos muy bien. Pero ese estudio está en curso. De hecho, el día jueves cerrará la convocatoria exprofeso que salió para COVID. Salieron 2 convocatorias para COVID, una que tiene que ver propiamente con el tema de vacunas, ¿no? Y de tratamientos, y último que salió por CONACYT, que es precisamente para salud mental y consumo de sustancias. En gran mayoría cosas, mucho de eso asociado al tema del COVID. En este artículo quiero decirles de un tema bien interesante. Seguramente que muchos de los aquí presentes nos gusta en determinado momento las series. Nos gusta ver televisión. Y es interesante porque hay un fenómeno que se está dando que tiene que ver con el ver demasiada televisión. Y lo denominan binge watching, ¿no? Es como el binge eating, como el binge drinking, pero este es el binge watching behavior. Esto, muy interesante, tiene que ver precisamente con qué tanto nos estamos volviendo adictos a las series, videos, o a estos canales, ¿no? Donde tenemos 24/24, 365 días del año algo que ver, ¿no? Y nunca lo acabamos de ver. Entonces, en una muestra de 551 participantes de mayores de 18 años, el 39%, casi el 40%, experimenta trastornos del sueño. Pero no trastornos del sueño solamente porque puedo dormir, sino trastornos del sueño también asociado a que estoy viendo Netflix, a que estoy viendo Prime Video, a que estoy viendo YouTube TV, que estoy viendo Apple TV, o ahora el próximo que va a salir Disney TV, ¿no? También. Entonces, cada vez tengo más variedad, tengo una cantidad enorme de títulos y cosas que ver, y casi el 40%, insisto, pues experimentó alteraciones de sueño. ¿Ustedes alguna vez han faltado a trabajar por ver la televisión? Pues bueno, el 32% de esta muestra reportó haber faltado al trabajo por quedarse a ver Netflix. Yo no me imagino eso, pero seguro que sí lo hay. Hay gente que le gana y prefiere quedarse a ver la serie que ir a trabajar. 28% informó presentar problemas debido a estos atracones de televisión.
pero es interesante porque un gran porcentaje no considera que lo tenga, que es el 46.7%, considera que no tiene ningún problema con el ver la televisión o con ver este tipo de programas. Sin embargo, ahí también dice que el 27%, casi el 28%, ha intentado controlar lo que ve en la televisión, pero no puede. Y el 33% declaró sentirse adicto a ver televisión. Entonces, para los que se dedican a adicciones, creen que deberíamos de innovar un nuevo trastorno adictivo, ¿no? Así como están los trastornos por consumo de sustancias, los trastornos por apuestas o juego, y el nuevo trastorno por videojuegos, ¿no? El video gaming, debemos de meter el binge watching como otro tipo de adicción. Se los dejo para preguntas. Es un dato interesante, pero este es un fenómeno que está pasando. Y no salió en cualquier revista, salió en Psychiatry Research, que es una de las mejores, está en el top 10 de las revistas de psiquiatría del mundo. Entonces, un gran número también presentó de las principales motivaciones para ejercer la conducta, ¿no? El aburrimiento, la soledad, la liberación del estrés, o para pasar el día, ¿no? O sea, varios de los motivos que en determinado momento, pues estaba diciendo la gente que eran como sus motivaciones para poder ver. Pero lo cierto es que un gran número de las personas, pues, ha sido afectada por esto. Lo dejo por reflexión, queridos compañeros. Este otro artículo publicado en un buen journal también de psiquiatría, que es el Comprehensive Psychiatry, también 2020, toda esta es información recién publicada. En este artículo, ¿no? De Preventing Problematic Internet Use During the COVID Pandemic, sacaron guía de consenso. A ver, aquí hay una cosa que es importante tener en cuenta. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que el mismo fenómeno de la pandemia me exige interactuar, socializar, ¿no? O más que me exija, me sugiere, ¿no? Ser más activo en el uso de la tecnología, en el uso de la comunicación por internet, como lo estamos haciendo en este momento. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que yo me preparé para venirles a traer esta plática, para traerles este tema? Entonces pasé más tiempo en la computadora que lo que normalmente pasaría en la computadora. Que a lo mejor yo no soy el mejor caso porque soy un medio nerd en este tema de la investigación, como podrán darse cuenta. Entonces, pues me paso mucho tiempo en la computadora, pero es parte de mi trabajo. Pero si fuera yo más normal, pues probablemente esté en la computadora más tiempo de lo que normalmente yo pasaría. Y ahora estoy comunicándome con ustedes, pues por este medio. Y los 3 primeros pacientes que vi el día de hoy los vi a través de Zoom. Entonces, ¿me estoy volviendo adicto a la tecnología? ¿O es un medio para poder yo lograr mis objetivos? Entonces, ahorita ya estamos entrando en una paradoja. Ya no es que esté nada más usando el Internet por usarlo. Y también hay varias modalidades de usar el Internet. Como uno es el tema de trabajar. Pero también podría estar todo el tiempo en redes sociales, revisando mi Facebook, revisando mi Instagram, que no tengo, revisando mi Google Plus, revisando mi Twitter, ¿no? O subiendo cosas, o retuiteando cosas, estar viendo canales de YouTube de noticias, según yo, o meterme en el LinkedIn, o estar súper metido en los grupos de chat, ¿no? Con mis amigos y mandándome cosas chuscas, chistosas, o estar buscando estupidez y media en el Pinterest, no porque sean puras estupideces, sino probablemente cosas que realmente no necesito en ese momento, porque si no mi esposa se va a enojar porque ella ve Pinterest, entonces no son estupideces, por favor. Todo el mundo tiene libertad de usar la red social que más le guste. El tema es de cuántas horas yo invierto en eso. Entonces, está interesante la foto que está ahí, ¿no? La mamá en la computadora, la niña en su celular, el papá en la tablet y el otro niño en su teléfono también. Entonces, ¿cuál sería el uso racional del Internet? Hoy, sin duda alguna, todo este grupo de expertos a nivel internacional se están juntando para saber exactamente dónde está el punto medio. Y ya han sacado que tantas horas y no sé, pero ahorita, ¿cómo decirle a un niño que no puede estar tantas horas en el Internet cuando todas las clases
en la mañana están siendo por internet. Cuando tengo que tomar una clase de Zumba por internet, todo está en línea en este momento. Prácticamente estamos viviendo una vida virtual. Entonces, ¿dónde está el punto medio? Probablemente tenga que ver con el motivo. Probablemente tenga que ver con el desenlace. ¿Por qué estoy metido ahí? Entonces, puede ser que yo esté más bien metido en internet porque estoy gastando mucho tiempo en redes sociales, nada más pasando, y realmente estoy siendo capturado. Hay una serie que les recomiendo fuertemente, que es verla, está, by the way, en Netflix, que es un documental, de hecho es un solo capítulo, que habla del dilema de las redes sociales. Por favor, véanlo. Este documental están siendo entrevistados gente que estuvo en los grupos pioneros de Facebook, de Twitter, de Apple, de muchos de los grandes, de Google, ¿no? De muchos de los grandes grupos de todos estos sistemas de comunicación. Y está claro cómo fueron desarrollando su sistema de comercialización, cómo fueron desarrollando su sistema de negocio, y declaran cómo está desarrollado los algoritmos para podernos capturar. Entonces, las aplicaciones, las plataformas en internet deben de tener unas facultades, ¿no? Que te enganchen, ¿no? Que hagan el engagement, que te capturen. Y aparte, no solamente que te capturen de forma visual, ¿no? Que sea atractivo visualmente, sino que además genere un reward, ¿no? Que tengas de manera aleatoria un reforzador cognitivo. Entonces, cuando tú estás bajando por internet, o vas subiendo, según como lo tengas, ¿no? Y vas viendo los videos, y vas viendo las noticias, y vas viendo lo que la gente va subiendo, el algoritmo de Facebook va a identificar con un bot de inteligencia artificial qué es lo que más te gusta a ti. Y va a predecir tu conducta. Hay toda una ciencia de las personalidades de los individuos que ellos tienen perfectamente, es un modelo de la Universidad de Oxford. Y este modelo que categoriza 5 tipos de personalidades, ¿no? Es plática para otro tema, pero lo que hace es ver exactamente hacia dónde vas. Y lo que va a hacer es estar buscando qué es lo que más te gusta, va a buscar cuáles son tus mayores motivaciones, y eso es lo que el bot te va a mandar. Entonces, la persona que es más vulnerable, esa es la persona que va a caer. Es la persona que más va a consumir la red social o el tipo de servicios de los cuales ven ustedes aquí en la pantalla. Lo mismo pasa con las series. Es menos contenido, pero pasa con las series, pasa con el YouTube, ¿no? Pasa con todo eso. Las redes sociales también tienen un componente que pasa en los videojuegos que se llama es gaming. O sea, no es que puedas jugar, sino que sea que te permite engancharte a través de este sistema de recompensas como si estuvieras jugando. Entonces, la captura de las redes sociales lo va a hacer también con ciertas estrategias que se tienen vistas dentro de los videojuegos. Pero bueno, en los videojuegos, este artículo está yendo un poco más allá de las redes sociales. Y esto lo que está hablando es de adicciones conductuales. Y el año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró, ¿no? Después de muchos estudios y de varias reuniones de consenso, que existe la adicción a los videojuegos. Se llama video gaming. Pero, queridos doctores, al igual que las adicciones, de los millones de jóvenes, niños y adolescentes, ¿no? Que van a verse expuestos al consumo de una sustancia psicoactiva, de los millones en el mundo, solamente el 10% va a generar adicción. Solamente el 10%. Está en varios artículos.
donde la genética y la vulnerabilidad neurobiológica juegan el 60% de la probabilidad de riesgo. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque, pues, mucha gente va a incrementar su consumo tal vez de alcohol o de tabaco ahorita en la pandemia, pero solamente los que van a ser adictos es el 10%, los que van a generar dependencia. O sea, no todas las personas van a generarlo. Al igual que eso, no todas las personas que estén pegados al Netflix van a generar adicción, e igualmente no todas las personas que juegan un videojuego van a generar la adicción, solamente el 10%. En eso están los estudios. Sin embargo, esto tiene un lado interesante. El doctor Mark Potenza es uno de los investigadores más reconocidos a nivel internacional sobre el tema de la adicción al juego, ¿no? Tiene varias publicaciones, una muy destacada en Nature, que sacó solamente para hablar de la neurobiología. Es un overview general del gambling, ¿no? Que es la adicción al juego en términos generales. Y ahora los estudios están yendo precisamente al videogaming, ¿no? No solamente al gambling. Y lo que está diciendo el doctor Potenza es que es esto, ¿no? Que hay varios correlatos neuroanatómicos que son muy similares entre un tipo de adicción y el otro, hablando de gaming, ¿no? O videogaming y el gambling, y que incluso se parecen a los mismos alteraciones neurobiológicas que se tendrían para la adicción a sustancias. Y básicamente, pues, más allá del tema genético que sí está involucrado, como ya lo dije, por ejemplo, está súper demostrado que las personas que son más vulnerables a adicción, por ejemplo, a cocaína, que es un psicoestimulante mayor, ¿no? Incluso al tabaco, tienen menores receptores dopaminérgicos de tipo D1 y D2. Por lo tanto, son sujetos que con facilidad se aburren, que son sujetos que con facilidad dejan una actividad sin concluirla y se van a otra. Tienen una personalidad que siempre está en la búsqueda de la novedad. Y si nos ponemos un poco más exquisitos, eso vamos a ver que es exactamente igual al perfil de personalidad y a la misma deficiencia neurobiológica a nivel de neurotransmisores y neuroreceptores que tendrían los pacientes con déficit de atención. Y también podríamos encontrar que esta misma deficiencia la vamos a encontrar en los pacientes con adicción al juego o a los videojuegos. Entonces, el futuro de la ciencia, permítame hacer ese comercial, está en la genética, ¿no? Y en el conocimiento más de las neurociencias para poder precisamente perfilar mucho mejor a los pacientes con mayor vulnerabilidad. Pero eso tiene que ver con lo primero que yo les dije. ¿Quiénes son las personas que más riesgo van a tener previo a la cuarentena? Pues las personas que tienen los factores de riesgo van a ser las personas que tienen una enfermedad mental previa, ¿no? Pues es esto que estoy diciendo. Entonces, las personas, por eso es que se asocian todos estos fenómenos. El binge watching, el binge eating, el binge drinking, ¿no? La adicción a los videojuegos, todo se va a unir precisamente porque esa es la base de la que estamos hablando. Esa base de deficiencia neurobiológica, ¿no? Y genética que ya traen previamente estas personas y que son las que van a impactar. Sin embargo, no solamente estas personas, 10% de personas que estoy hablando, son los que van a generar el problema, sino evidentemente una pandemia va a impactar a muchísimo más personas, pero no todas van a generar la adicción al final del día. Una de las cosas que se juntó este grupo que se llama A Play Part Together, este es un proyecto que estos investigadores desarrollaron junto con la industria de los videojuegos. La industria de los videojuegos deja billones de dólares al año. Billones.
El juego más jugado en este momento por sus hijos, por sus sobrinos o por alguna gente cercana a usted se llama Fortnite, dentro de los múltiples juegos que hay. Pero el Fortnite es el más jugado. ¿Por qué? Porque se adapta cognitivamente muy bien a todas las edades, tiene una gran estrategia mercadológica, combina no solamente el Battle Royale, que la gente puede jugar en distintas partes del mundo, ¿no? Uno a uno, equipos contra equipos, ¿no? De forma simultánea en la red, en un universo enorme en la red, ¿no? Donde puedes, está bien pensado hasta incluso que es atractivo para los jovencitos de entre 14, 13, 14, 15 hasta los 18 años, que son los bailes, ¿no? Que están en TikTok, que es otra de las redes sociales que también se están ocupando demasiado en este momento. Entonces, estos bailes, ¿no? Que están como muy de moda para replicarlos, estos están metidos en ese videojuego. Los skins cómo puedes personalizar tu avatar, pues son distintos, ¿no? Ahorita en la nueva temporada está metido Marvel, entonces puedes coger a varios de los héroes de Marvel y combinar sus destrezas. Entonces los niños están metidísimos en ese juego. Y no es tan caro como otros juegos. Puedes ir comprando por microtransacciones de a 50 pesos, de a 100 pesos, etcétera, pero al final se vuelven millones y millones de dólares. Esto puede generar adicción, sin duda alguna, sí. Pero también lo que es cierto es que lo que han descubierto los investigadores es que los juegos pueden ser de gran utilidad para integrar una estrategia saludable, ¿no? Puede integrar a un padre con su hijo. En determinado momento la gente se puede, oye, viejo, pues me voy a sentar a jugar contigo, ¿no? Tú en la consola de videojuegos y yo en el iPad o en el tablet, ¿no? Y enséñame a jugar. Entonces, ha habido familias que se han podido integrar y han podido abrir temas de comunicación a través del videojuego. Porque no, o sea, los videojuegos no los voy a satanizar para nada, ¿no? De entrada, de los que me entienden, yo soy generación Atari, o sea, me encantan los videojuegos, pero lo que podría decir es que el uso moderado de los videojuegos puede incluso activar ciertas áreas de nuestra corteza cerebral, ¿no? Que permiten al sujeto desarrollar destrezas que se van a necesitar en el próximo siglo, que tiene que ver precisamente con los medios de comunicación y con el Internet. Entonces, claro, esto igual dicen ellos, ¿no? El uso prolongado y excesivo puede ser dañino para la salud de las personas con factores de mortalidad, como ya lo dije. Igual, los periodos prolongados de aislamiento social, actividad basada en la tecnología, plantean un peligro, lo que ya también dije, ¿no? Para desarrollar patrones y estilos de vida poco saludables, predominantemente muy sedentarios, ¿no? Que conducen a dificultades para la adecuada readaptación, ¿no? Después de la cuarentena. Entonces, bueno, si yo tuviera que dar una recomendación, ¿no? Porque es un tema que me gusta, estoy investigándolo fuertemente, que es la adicción a los videojuegos, yo lo que les diría es, si tienes que comprarle a tu hijo un tablet, ¿no? O una consola, yo te digo, cómprale una consola. Porque si le compras un tablet o un celular para que juegue, lo más probable es que en cualquier momento pueda acceder al celular, como lo estamos viendo aquí. No importa dónde esté, él va a estar jugando, ¿no? Sin embargo, le compras una consola, sus horas se van a limitar al tiempo que esté dentro, frente a la pantalla, frente a la televisión, y eso lo puedes controlar un poco más. Ahora, que si estamos ocupando la televisión o la consola de videojuegos como una nana, bueno, pues no importa, ¿no? Entonces le compras el Switch, que lo puede llevar a todos lados, o le compras un teléfono que puede bajar cualquier tipo de aplicación. Ahora, la industria tiene desarrollado algoritmos que son más adictivos para la tecnología móvil que para las consolas. Las consolas están más reguladas por el Congreso de los Estados Unidos incluso. Los juegos para plataformas móviles, como esta que estamos viendo aquí, son menos reguladas e incluso tienen una parte azarosa. Por ejemplo, te sacan una caja
o sea, el muñequito que ustedes están viendo aquí y todas estas armas que ven acá, las puedes comprar una a una. Entonces sacan una caja y la mejor arma o el mejor disfraz del muñequito, tienes 0.025 probabilidad de sacártelo, pero la más fea tienes una probabilidad de 0.75 o de 0.95. ¿Qué quiere decir? Que siempre vas a sacar lo más feo y probablemente nunca saques lo que tú realmente quieres. Entonces, sí, lo que genera ese mecanismo del reforzador intermitente, eso es lo que genera más adicción y sobre todo más en la población más vulnerable. Es como si le jugaras en determinado momento a una máquina de Las Vegas, ¿no? De esas tragamonedas. Es exactamente el mismo principio, nada más que en una pantallita al orden de tu mano. Pues ahí los niños pueden tener más problemas de adicción, incluso de gastar muchísimo más dinero. Siguiendo con el tema de adicciones, pero ahora volteándonos al tema de sustancias, también han salido muchos artículos. De hecho, es súper interesante que no solamente las revistas de psiquiatría, los journals de psiquiatría o especializados en el tema de adicciones, o de trastornos por consumo de sustancias, estén publicando el tema sobre COVID, sino también se han estado haciendo alianzas con otro tipo, ¿no? de journals, como el de Diabetes and Metabolic Syndrome, bueno, de aquí abajo sí es el Journal o American Journal of Addictions, pero por ejemplo, Annals of Internal Medicine, este es un artículo muy interesante, lo recomiendo ampliamente, no es muy extenso, más bien es como un point of view, un punto de vista, una opinión de la doctora Nora Volkow, ¿no? Los que la conozcan saben que es mexicana, que es hermana de la doctora Volkow, que fue directora del INCAN, y ella actualmente ya lleva 3 administraciones, que la doctora Nora Volkow, que es directora del Instituto de Drogas de los Estados Unidos, por demás un instituto de alto desempeño en investigación a nivel mundial. Entonces, recomiendo el artículo sobre esta coalición de COVID-19 and Addiction Epidemics. Estos artículos, en términos generales, se van a sintetizar en estos 14 puntos, ¿no? Que publicamos como un official statement en la Asociación Internacional de Patología Dual, o de Dual Disorders. La patología dual la voy a definir rápidamente, no es el tema de la presentación, es la concurrencia, concomitancia o comorbilidad, si le quieren decir, entre un trastorno por consumo de sustancias y algún otro trastorno mental, como depresión, ansiedad, TDA, etc. Resulta ser que esta correlación, esta comorbilidad, esta concurrencia entre los trastornos por consumo de sustancias y los otros trastornos mentales es hasta de un 80%. ¿Qué quiere decir? Que son la regla y no la excepción. Entonces, por eso es que existe una asociación que se llama así, no de adicciones. Entonces, lo que publicamos aquí, soy miembro de esta asociación mundial, bueno, esos puntos, ¿no? Rápidamente, debido a que la cuarentena, en muchos países, no sé si recuerdan, en España particularmente, se generó hasta ahí el toque de queda, ¿no? Entonces, lo que hicieron es un control policial muy estricto. Entonces, al haber un control policial muy estricto, donde la gente a determinada hora no podía estar en las calles, ¿no? Lo que pasaba es que también, particularmente los consumidores de drogas ilegales, ¿no? E incluso los de las drogas legales, pues no podían llegar al lugar donde pueden comprar lo que necesitan consumir. Y eso les podía desenlazar síndromes de abstinencia, les podría desenlazar mayor severidad de la conducta, de la sintomatología psiquiátrica, mayor irritabilidad, ¿no? Conducta violenta, etcétera. Entonces, eso es, en este statement lo que quisimos decir es que hay que tener cuidado con eso, no es que no queremos decir en ningún momento que dejemos drogar a gusto a las personas, sino que lo que queremos decir es que más bien tenemos que tener esto en cuenta y más bien generar más dispositivos de atención, ¿no? También lo que hablamos es que esta dificultad, ¿no? Para precisamente, bueno, es lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Es esta dificultad de adquirir, pues va a tener esta serie de problemas que ya dije. En algunos pacientes, la falta de sustancias, ¿no? También puede exacerbar
otro tipo de, como dije, otro tipo de trastornos o de sintomatologías que a lo mejor no estaban presentes, pero dentro de eso puede ser ansiedad, depresión, psicosis, conductas autolesivas o ideación y conducta suicida, como vimos en el estudio de CDC. La desesperación, la urgencia por consumir puede incluso exacerbar la conducta impulsiva, agresiva y antisocial, incluso dentro del mismo hogar, dentro de la misma casa, ¿no? En determinado momento también pudiese ser que el mismo fenómeno de la pandemia pueda llegar a haber una dispersión de medicamentos, ¿no? Por parte de la industria menor, ¿no? Entonces, que no, los pacientes no tengan, vaya, porque hay menor prescripción, probablemente menor producción o menor distribución, ¿no? De medicamentos muy específicos, como la metadona, buprenorfina, naltrexona, naloxona. En algunos pacientes todavía se ocupa disulfiram, psicoestimulantes, ¿no? Por ejemplo, para los pacientes que tienen TDA y consumo de sustancias, se sigue una muy buena terapia para los que lo pueden, para los pacientes con los que se puede trabajar con psicoestimulantes como metilfenidato, se puede trabajar con lisdexamfetamina. Son medicamentos que se van a ocupar, ¿no? Y si de repente estuvieran poco disponibles o no hubiera abasto suficiente, podríamos estar ante un fenómeno de recaída, ¿no? O de que inicie un consumo compulsivo, ¿no? La exacerbación de la sintomatología psiquiátrica. Pues hablando particularmente de los consumidores de drogas inyectables, ¿no? Pues que también en países tal vez algunos dispositivos de atención en salud mental fueron reducidos sus actividades, particularmente los que forman parte de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que se dedican más al tema de la reducción del daño de los consumidores de drogas inyectables. Por ejemplo, en nuestro país lo tenemos más hacia la frontera norte, más hacia Ciudad Juárez, Tijuana, donde tenemos más la concentración de los consumidores de drogas inyectables. Entonces, el no tener, por ejemplo, servicios, ¿no? O asistencia adecuada para estos pacientes, ¿no? Podría generarles un problema, una afección muy fuerte, ¿no? Por no tener esto. Y además que también el consumo de cualquier droga va a disminuir la capacidad de nuestro sistema inmune, pero más aún de los consumidores de opiáceos o de los que tienen un consumo prolongado de alcohol, ¿no? O benzodiazepinas, ¿no? Donde pueden llegar a comprometer el sistema inmune. Mucho también tiene que ver con el sistema, con la vía de administración, ¿no? Si es endovenosa, pues aún muchísimo más, ¿no? Que de los que hacen por otras vías de administración, ¿no? Entonces, es una consideración que también creemos importante que se debe tener en cuenta. Definitivamente las organizaciones públicas deben tomar en cuenta estas situaciones de marginalidad y restricciones, ¿no? Que viven los pacientes con trastorno por consumo de sustancias, porque definitivamente enfrentar esta situación cuesta mucho trabajo. Aquí en México, pues vivimos el tema de la ley seca, ¿no? Entonces, el día que dijeron que ya iba a haber ley seca, fue y se vació el Superama al que normalmente voy. Aquí en el Pedregal no había una sola cerveza. Se acabaron las cervezas. Y otro fenómeno interesante, se acabaron las latas de chiles, no sé por qué, pero también se acabaron las latas de chiles. Pero las cervezas son lo que me llamó más la atención. Y evidentemente, pues va a haber ley seca, pues se acaba todo el suministro porque no sabemos cuándo va a volver a haber, ¿no? Ahorita ya hay, ¿no? O sea, se está vendiendo con más fluidez, pero en algunos lugares sí existe este tema de la ley seca. Bueno, pues en términos generales, si se dan cuenta, todos estos puntos pueden ser en determinado momento como muy repetitivos, pero finalmente todos apuntan exactamente a lo mismo, ¿no? A tener en cuenta precisamente las necesidades que tienen este tipo de pacientes con trastorno por consumo de sustancias, y otros trastornos mentales, de tratar de proveer los servicios públicos y privados para su atención y, tratar de promover, ¿verdad?, otro tipo de estrategias para poder atenderlos, ¿no? Como es el caso precisamente de números de teléfono de urgencias como el que se tiene en la Cruz Roja, ¿no? De SAPTEL, algún tipo de página web para algún tipo de atención automatizada, chats, ¿no? De apoyo, ¿no? Donde a lo mejor está trabajando con bots o
trabajando con personas reales, ¿no? En tiempo real, consultas por video, ¿no? Videoconsultas, por ejemplo, el mismo Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos ha generado, precisamente como no se pueden tener estas reuniones de grupo, pues generan toda una estrategia pues, para dar sus sesiones grupales, ¿no? En línea. Y definitivamente nos va a traer otra serie de retos a los profesionales de la salud mental, porque pues muchas personas no están preparadas, ¿no? Para dar este tipo de atención. O sea, parece fácil como que, pues sí, me voy a sentar en el Zoom y voy a dar la consulta, pero la realidad es que hay una serie de consideraciones no muy sofisticadas, pero sí unas consideraciones que sería bueno saber, ¿no? Antes de montarse en el Zoom y empezar a dar consultas, porque, pues, la manera en cómo tienes que llevar tus expedientes, de cómo tienes que llevar tus notas, de cómo tienes que dar seguimiento al paciente. El paciente es más fácil que deserte precisamente por el tema de que tú lo estás trabajando por videoconsulta. Hay pacientes que sí se van a pegar muy bien, hay pacientes que no se van a pegar muy bien, que digamos, y van a abandonar los tratamientos. Pero lo que es cierto es que tal vez si algún compañero ahorita que viene a la sesión de preguntas pueda compartir cómo le ha ido, ¿no? En estos meses. Lo que es cierto es que así como los infectólogos han tenido mucho trabajo, el personal de salud mental tenemos muchísimo. O sea, ha crecido la necesidad o la demanda de atención de manera significativa, ¿no? Y no se diga en estos pacientes que tienen consumo de sustancias y otros trastornos mentales asociados. Pues bueno, ya para ir acabando, realmente esto son otros datos que se me ocurrió interesante poderles compartir. Pues cómo manejar el tiempo durante la cuarentena, pues miren, esto ya yo creo que lo han visto mucho, hay en muchas páginas, la del CDC, la del mismo gobierno de la República, de la Secretaría de Salud, da algunas estrategias, pero en general todas dicen lo mismo, ¿no? Cómo hacerle frente al impacto psicológico, es el adecuado manejo del tiempo, desarrollar un plan de actividades que incluya actividad física, plan de alimentación, actividades académicas y laborales, actividades del hogar, observar a todos los miembros de la familia que participen, eso es muy importante, que nadie se quede, actividades de ocio individuales y de grupo, ¿no? Con la familia primaria, ¿no? Visitas virtuales a museos, eso también ha crecido muchísimo. También quiero que sepan que ha habido ha habido artículos, ¿no? Y hay un desarrollo, que es lo que me he dado cuenta de los artículos que hablan de desarrollar plataformas virtuales de inteligencia artificial o de realidad virtual para poder entrar a un museo, ¿no? No puedo ir al Museo del Prado, pero a lo mejor si me pongo unos lentes de realidad virtual y me conecto en línea, puedo ver el museo en tercera dimensión. Y ese tipo de cosas son las que están explotándose en este momento, ¿no? Asignar un tiempo para tener este tipo de actividades, también para ver la TV, para jugar videojuegos, pero no exceder un tiempo determinado, ¿no? Y tener como muy determinado el tiempo y no excederse más de lo que ya se acordó. Es importante tener en cuenta esta última nota que está ahí, que es importante incrementar la comunicación de la familia, sin duda alguna. Sí, lo digo para nosotros mismos y también lo digo por si ustedes tienen que dar la recomendación a algún paciente. Si hay consumo de alcohol o si consume alcohol y tabaco, llevar un conteo de la frecuencia y la cantidad para advertir un posible incremento. Porque también es fácil, ¿no? O sea, ya me acabé la botella, ching, y la compré ayer, pero hoy es martes, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? Te la pasaste chupando todo el día, ¿no? Entonces, eso es una cosa que la gente no se da cuenta cuando sucede, pero sucede. Entonces, es importante que ahí los miembros de la familia se apoyen o uno mismo estar constantemente observándose, ¿no? Tener este automonitoreo. Bueno, artículos que han salido sobre el tema de la importancia del ejercicio, ¿no? Que, bueno, van a ayudar a generar mejores respuestas inmunes, sin duda alguna, eso ya lo sabemos. Y este tema de lo que le decía de los museos, ¿no? Los institutos, los museos, que tienen que ir creciendo en todo este sistema del mundo virtual, pues para poder dar acceso a las personas en este momento que no pueden asistir físicamente, que puedan tener esta posibilidad, ¿no? De entrar a estas páginas. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una de 36 recorridos virtuales por museos y lugares incluidos alrededor del mundo. Entonces ahí tienen el Palacio de las Bellas Artes y pues parece que también podemos entrar al Museo de Historia Natural, ¿no? De los Estados Unidos, a los que conozcan el sistema smithsoniano de museos que está en Washington, muy interesante,
A mí me gustan mucho en lo particular, el de Historia Natural y el de Air and Space, me gusta muchísimo. Lo recomiendo activamente, pueden entrar y es interesante no es como estar, pero sería interesante estar ahí. Y bueno, algunas tips para que la Asociación Psicológica Americana, ¿no? Recomienda para manejar la ansiedad, ¿no? Producida por la epidemia del COVID es mantener las cosas en perspectiva, conocer los hechos, comunicarse con la familia, con los más pequeños, con los hijos. Hay que mantenerse conectado con la familia para que no nos impacte, ¿no? Y con los seres queridos, los amigos cercanos, para que no nos impacte el aislamiento. Y en el caso de ser necesario, buscar ayuda adicional. Bueno, pues el tema de diapositivas es suficiente, creo. Espero haya sido de su interés.